doctor, sí se puede ver. Ya. Antes me voy a presentar. Soy el doctor Pedro Barra Vázquez, médico cardiólogo. Trabajo en el Hospital Yanaguara de Salud. Y voy a tener a cargo las clases teóricas, pues, del curso de reanimación cardiopulmonar. Quería pedirte a la delegada que cuando puedas me envíes la lista de los alumnos, porque todavía no me la han facilitado. Sí, doctor, ya se lo envío, no se preocupe. Ya. Entonces, vamos a empezar conversando sobre este tema que es muy importante para la vida profesional de todo médico, en realidad. Quisiera ver dónde estamos parados. Quisiera preguntarles, esto no tiene notas, salvo que la intervención sea buena. ¿Quién me puede decir qué es el gasto cardíaco? ¿Alguno se anima? ¿Es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca? Claro, esa es la forma de calcularlo, ¿no? Es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué lo estamos mencionando? Acá lo tenemos la fórmula. Porque es un concepto importante para describir la parada cardiorrespiratoria. El volumen latido, volumen sistólico, depende directamente de la precarga y la contractilidad del miocardio, e inversamente de la resistencia vascular sistémica, la poscarga. Entonces, ¿qué es la parada cardiorrespiratoria? Vamos a definirla como la situación en la que el gasto cardíaco cae a niveles tan bajos que no se puede mantener las funciones vitales básicas de todos los órganos vitales, sobre todo corazón y cerebro. Y se entenderá que si no se revierte esa situación, pues se va a terminar con la muerte biológica de la persona. Entonces, el paro cardiorrespiratorio no es una enfermedad, es un síndrome en el cual terminan múltiples patologías. Es la consecuencia final de una patología grave. Si hemos definido como la manera que lo hemos hecho el paro cardiorrespiratorio, entonces el objetivo de la reanimación cardiopulmonar va a ser la restauración del gasto cardíaco, por lo menos a niveles mínimos que nos permitan mantener la función de los órganos vitales. Pero para esto habrá que corregir la causa que desembocó en el paro, porque de persistir aún las maniobras adecuadas de reanimación no tendrán éxito y el pronóstico será ominoso. Estrechamente relacionado con este tema, yo creo que ustedes tienen que tener también claro otros conceptos que son importantes
como son el de la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca se define como la muerte natural de causas cardíacas, precedida por una abrupta pérdida de conciencia que ocurre en 1 hora o menos a partir del cambio agudo que lo originó. Cuando no se conoce o no fue presenciado ese evento final, se considera un tiempo de hasta 24 horas antes de haber sido presenciado el estado funcionante de la persona. Es decir, si encontramos a una persona muerta y 24 horas o menos antes estuvo acompañada y no había indicios de que le esté pasando nada malo, entonces entraría en esta definición de muerte súbita cardíaca. Las referencias del tiempo en este proceso de muerte súbita cardíaca las tenemos acá abajo. Los prodromos, generalmente síntomas como el dolor de pecho, palpitaciones, disnea, fatiga, que son nuevas o súbitamente empeoran en un paciente que ya tiene enfermedad previa. El siguiente estadio sería el inicio del evento terminal, donde hay un abrupto cambio en el estatus clínico del paciente, y en el que se encontrarán, pues, se inician con arritmias, hipotensión, dolor de pecho también sigue siendo importante en este estado, la disnea y el mareo o la inestabilidad. Y se pasa a continuación a la parada cardíaca, ¿no? El colapso súbito, caracterizado por la pérdida de circulación efectiva, lo que decimos, ¿no? La caída del gasto cardíaco. Y, por tanto, la pérdida de conciencia. Por los estudios en la era espacial, se sabe que cuando hay una abrupta detención de la actividad del corazón, más o menos son unos 10 segundos en los que se va a producir la pérdida de conciencia. Y el último estado, el último evento va a ser la muerte biológica del paciente, ¿no? Se pasa, si es que no se interviene o falla la resucitación, se produce la muerte biológica. En la epidemiología de la muerte súbita cardíaca, lo más frecuente, de acuerdo a la edad de la persona que la sufre, lo podemos ver acá representado. Las causas más usuales en adolescentes y adultos jóvenes son la miocarditis, las cardiomiopatías hipertróficas, los síndromes de QT largo y corto, la displasia de ventrículo derecho, anomalías congénitas de arterias coronarias, el síndrome de Brugada, fibrilación ventricular idiopática y taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. A continuación, en la edad media, en 30 a 50 años, aparece como causas usuales ya la enfermedad coronaria. Y en segundo plano se repiten las cardiomiopatías, el síndrome de Brugada, la displasia de ventrículo derecho y el síndrome de QT largo. Y en la edad adulta, después de los 55, 60 años, las causas más usuales son la enfermedad coronaria en primer lugar.
y menos comunes las enfermedades valvulares y enfermedades infiltrativas. Entonces, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la parada cardiorrespiratoria. Y para poder entender la fisiopatología, tenemos que separar los paros cardiorrespiratorios en aquellos que son producidos por ritmos desfibrilables y los que no son producidos por ritmos desfibrilables o chocables. Los ritmos chocables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Acá tenemos ejemplos de trazados de fibrilación ventricular con complejos aberrantes de distinta amplitud, irregulares, y que hay que tener en cuenta que también puede ser una fibrilación ventricular fina, la que hay que diferenciar con una sistolia, ¿no? Y abajo tenemos un trazado típico de taquicardia ventricular monomórfica, que para que dé paro cardiorrespiratorio debe ser esencialmente sin pulso. Entonces, en los paros cardiorrespiratorios por causas desfibrilables, como hemos dicho, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los mecanismos que la dan. Se puede ver tres fases en la evolución en el tiempo desde que se inicia la parada cardiorrespiratoria. La primera es la fase eléctrica, que va de 0 a 4 minutos. En estos paros de causas desfibrilables, lo que sucede es una abrupta, súbita aparición de una arritmia que ocasiona que las células miocárdicas se contraigan de forma ineficiente, asincrónica, y eso es lo que causa que el gasto cardíaco caiga. No hay una contracción efectiva del músculo ventricular. Pero en este primer momento, como esto ha sido súbito, y antes de esto las células estaban íntegras, hay una circulación residual que está dada por la inercia de la sangre y por la elasticidad de los vasos arteriales. En este momento, en este primer momento, hay una saturación todavía que es normal, y hay una integridad de las células miocárdicas aún. Existe entonces en este momento el sustrato para que las células vuelvan a funcionar, pero para ello necesitan latir de manera ordenada, es decir, se requiere la desfibrilación. Aplicada en este momento es la medida más efectiva para revertir la parada cardiorrespiratoria. La siguiente fase es la circulatoria, que va de 5 a 10 minutos después de iniciado el paro. En esta fase ya hay un deterioro celular. La saturación de oxígeno cae, hay depresión de energía por pérdida de ATPs. Y entonces, en esta fase ya hay un deterioro celular y es por eso que en esta fase de la reanimación las compresiones de calidad son fundamentales
para restaurar la célula y prepararlas para lograr una desfibrilación efectiva si es que se aplica el shock eléctrico en este momento. Es decir, en este momento más importante es las compresiones torácicas. Y ya después de los 10 minutos se pasa a una fase metabólica, en que ya hay cambios severos en las células, se produce acidosis, se produce entrada de calcio al intracelular, hiperpotasemia, entre otros cambios. La posibilidad de sobrevida con buenos resultados es muy baja en este momento, aún iniciando las medidas avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Esto es para ejemplificar lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? En la segunda fase, que es la fase circulatoria, las compresiones torácicas van por ejemplo, en fibrilación ventricular, van a aumentar la amplitud de los complejos. Aquí a la izquierda tenemos el trazado de fibrilación ventricular 10 segundos antes de empezar la reanimación. Y en la derecha tenemos el trazado del mismo paciente 10 segundos después de empezar una reanimación cardiopulmonar. Noten la diferencia de la amplitud de los complejos e incluso de la frecuencia de los mismos entre los dos. Este estado de fibrilación es más propenso a responder favorablemente si es que se le aplica el shock de desfibrilación. Acá ejemplificamos o graficamos la posibilidad de intervención efectiva o exitosa con las medidas de reanimación de acuerdo a la fase en que se encuentre el paciente, ¿no? En la fase eléctrica es muy posible reanimar al paciente si aplicamos las medidas adecuadas. En la fase circulatoria, primero tenemos que hacer compresiones torácicas para que, si es el caso que estamos hablando, un ritmo chocable, tengamos éxito al desfibrilar. En la fase metabólica ya la posibilidad de reversión es baja, después de los 10 minutos. Y esto lo vemos en la práctica, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me tocó ver a una paciente que estaba cursando con un síndrome coronario agudo, un infarto, ya con algunas horas de evolución. Y en el servicio de shock trauma me llaman para evaluarla. Estoy conversando al lado de ella en la cama, la camilla, y no me responde a una pregunta que le hago, y me doy cuenta que ya ha perdido la conciencia en ese momento, súbitamente, porque me estaba dando los datos satisfactoriamente. Miro hacia arriba el monitor, que estaba monitorizada, y veo la fibrilación ventricular. Entonces, en ese momento estaba la paciente en una fase eléctrica. Lo que hicimos es aplicarle la descarga, y afortunadamente pues el shock trauma está ahí al lado de las camillas, los desfibriladores, y con baja energía al primer intento
la paciente respondió, o sea, salió de la parada. Diríamos que con menos de 2 minutos estaba en la fase eléctrica. Así que lo que había que hacer en ese momento, que estando en un ritmo chocable, era aplicarle la desfibrilación. Y por eso tuvo éxito, ¿no? Si hubiese estado en fase circulatoria, primero tendríamos que haberle hecho las compresiones antes de desfibrilar. Bien, esas son las bases fisiopatológicas en este caso de parada cardiorrespiratoria. Y el otro mecanismo para que se produzca paro cardiorrespiratorio es el de causa no desfibrilable. Los ritmos que lo producen son la asistolia, la ausencia de actividad eléctrica, ausencia total de actividad eléctrica, como se ve acá, y la actividad eléctrica sin pulso. Es decir, hay actividad eléctrica, pero no se traduce en una contracción ventricular efectiva. No va a haber pulso, por tanto, no hay gasto cardíaco. La que tiene mejor pronóstico, en general las dos tienen peor pronóstico que las causas desfibrilables. Pero entre las dos, la que tiene menos mal pronóstico es la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en estos paros causa no desfibrilable, como su nombre lo dice, la desfibrilación no va a ser efectiva. Y entonces hay que aplicar las compresiones torácicas, las ventilaciones, y a la vez hay que identificar en lo posible las causas que desembocaron en el paro cardiorrespiratorio para actuar sobre ellas. Eso es materia de otra clase, ver las causas de estos paros. Pero podemos tener la idea de ellas examinando la fórmula de la que habíamos hablado en el principio, ¿no? El volumen latido está definido por la precarga, y las patologías que afecten negativamente a esta van a producir, pueden ser un mecanismo de desencadenamiento de paro cardiorrespiratorio. El ejemplo típico es la hipovolemia. En la contractilidad, que es la capacidad del ventrículo de contraerse, el ejemplo típico de afección de esta es el infarto masivo. Y en las poscargas, los ejemplos, el aumento de resistencia vascular sistémica, puede ser la hipertensión maligna, crisis hipertensivas malignas, y también el choque obstructivo que produce la tromboembolia pulmonar en el árbol vascular pulmonar, en este caso. No solo en el sistémico, pues tendríamos que corregir esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición que hemos dado de gasto cardíaco, de parada cardiorrespiratoria, perdón, es fácil colegir que el objetivo de las acciones de reanimación es restaurar el gasto cardíaco. Y para eso las compresiones torácicas son la intervención más efectiva.
Los mecanismos por los cuales las compresiones torácicas van a conseguir un volumen eyectivo y por tanto un gasto cardíaco mínimamente sustentable de vida son, en primer lugar, la compresión directa del corazón entre el esternón y la columna vertebral. Esto es aplicable o se ve en niños pequeños y en personas muy delgadas, que son los menos casos de los que van a ver ustedes con parada cardiorrespiratoria. Y el otro mecanismo, que es el más importante, es el de activar la bomba torácica, es decir, de crear con las compresiones torácicas, crear gradientes de presión intratorácicas que permitan la llegada y la expulsión de sangre desde el corazón, desde el ventrículo. Aquí abajo tenemos las fases en el masaje cardíaco o compresiones torácicas. En la fase de compresión, lo que vamos a conseguir es una presión intratorácica positiva, y con ello el flujo de sangre hacia el corazón, el flujo de sangre hacia los órganos vitales, desde el ventrículo izquierdo hacia los órganos vitales. Cuando descomprimimos el tórax, se va a crear una presión negativa, la cual va a jalar la sangre que esté en las venas, va a producir un retorno venoso y va a conseguir el llenado de los ventrículos para en el siguiente ciclo de compresión impulsarlos hacia los órganos vitales, ¿no? Esas son las bases de por qué funcionan las compresiones torácicas en este contexto. El sílabus pedía también en esta clase algunos conceptos que son bastante lógicos, pero son necesarios de estar familiarizados cuando estudiamos la reanimación cardiopulmonar. Y es el concepto de escena segura. La escena corresponde al área física donde se encuentra la víctima. Comprenderán ustedes que son infinidad de escenas en las que podemos estar fuera del hospital, ¿no? Y es importante el concepto, porque solo una vez que la escena no signifique un riesgo para el reanimador es que podemos proceder a la evaluación inicial del paciente. Si no es el caso, si hay algún riesgo identificable, pues no deberíamos ni siquiera intentar evaluar al potencial paciente que haya sufrido una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Algunos ejemplos: vehículos inestables o con riesgo de incendio, accidentes donde encontremos estructuras eléctricas de alta tensión, cuando estén implicados materiales peligrosos de cualquier tipo, en las vías de tránsito alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas palabras sobre bioseguridad. Sobre todo en tiempos de pandemia ha sido muy estudiado y muy difundido todas las medidas de bioseguridad que tienen que tener los reanimadores, sobre todo en el contexto hospitalario, ¿no? El uso de mascarillas con FFP2 o FFP3, el uso de batas
impermeables, sobre todo en el contexto del COVID. Se usaban manga larga, las botas que cubran el calzado, el uso de gafas integrales, sobre todo con caperuzas o capuchas, y protectores faciales amplios también. Esos eran todo ese equipo de protección imprescindible sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, para poder aplicar las técnicas de reanimación a los pacientes potenciales. En tiempos de no pandemia, en la práctica, las mascarillas siguen siendo una medida necesaria para protegernos. Todos los médicos, sobre todo los que trabajan en áreas críticas, deben tenerlas. Y son opcionales las gafas. Las batas siempre sí también se mantienen en uso, ¿no? Y en el contexto extrahospitalario, con respecto a bioseguridad, se pueden hacer insuflaciones boca a boca o boca-nariz en caso de pacientes neonatos o pediátricos pequeños, a través de una mascarilla quirúrgica o de tela, o un pedazo de tela también como un pañuelo. Como se entenderá, hacerlo así disminuye la efectividad de las insuflaciones. Pero en realidad no estás obligado en el contexto extrahospitalario a ventilar a un paciente desconocido. Se puede hacer las compresiones torácicas, solo compresiones torácicas continuas. Por supuesto que si tú lo conoces y es un familiar o una persona cercana a ti, lo que vas a querer hacer es la ventilación boca a boca, porque sabes que eso va a aumentar sus posibilidades de sobrevida. Y por la misma razón, los conocimientos de reanimación cardiopulmonar básica en los países con sistemas de salud bien desarrollados se tienden a enseñar desde los colegios, primarias incluso, para que todos las conozcan y los puedan aplicar a las personas con las que viven, en el caso de que presenten estos eventos. Bueno, me parece que esto, claro, acá están los ejemplos de las mascarillas, las que mencionábamos, las FFP2, Filtering Face Protectors de clase 2. Estos de clase 2 tienen una eficacia del 92% para evitar la transmisión de patógenos. Son las típicas, las N95, ¿no? Las FFP3, que son un nivel superior de protección, hasta el 98%, que se pueden encontrar en diferentes marcas y modelos, ¿no? Este es un ejemplo. Bien, eso es, creo, lo que teníamos preparado para ahora. Si hay preguntas o aportes.
Entonces, tenemos ya cumplida la primera clase. Alejandra, entonces coordinamos para la clase teórica del siguiente lunes. Sí, doctor, porque, bueno, justo la próxima semana, como le comenté, ya es semana de exámenes, por lo que, bueno, las aulas no van a estar disponibles porque probablemente estén justo para los exámenes. Igual, por si acaso, voy a consultar y cualquier cosa le aviso. Ya, si no, yo creo que, claro, la primera opción es que si hay clases, la hagamos presencial. Y si no, tendríamos que hacerla pues también así como ahora. Sí, doctor, yo le aviso entonces. Ya, ok. Entonces, eso sería todo. Buenas noches, alumnos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.